De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. La sed de sangre combativa en mi cuerpo, soberana voy. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos, ¿cómo están? Les saludamos acá desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput y Nelly nos saluda desde Bariloche. Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Está muy bajo el sonido, para mí, no sé si me escuchan. Yo te escucho perfecto, Nelly. Voy a hablar más fuerte para ver si me escuchas mejor y también No, estoy escuchando bien. Hola, ¿qué tal, Romy? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo está Romy? Bien. A todas, a la audiencia. Día martes, acá Bariloche, hermoso, nuestro país es tan hermoso, con un sol radiante, con cielo azul. Entonces, la verdad que conmueve tener un país tan bello y que tengamos tantas dificultades. Bueno, yo creo que corresponde analizar un poco qué pasó el domingo, ¿no? Totalmente. Siempre son situaciones muy complejas porque tienen tantos factores y aparte de ello, de los propios de una elección legislativa en una ciudad, se perturba, se convierte, la gente no sabe bien qué está votando. ¿Por qué? Porque se mezclan los tantos, ponen nombres que no son de la ciudad, nunca han trabajado para la ciudad. Parece ser que las personas que votan están muy lejos de a quién se vota y por qué se vota. Se vota porque es una delegación que hacemos, para que aquel que va a ser elegido, y si es el que elegimos nosotros, cumpla y haga lo que uno haría. O sea, es mi representante. Y acá no juega eso, no juega que gane el mejor, el que más conoce la ciudad. Han aparecido candidatos que vienen de funciones nacionales, que abarca todo el país, diputados nacionales, un vocero presidencial. ¿Tienen idea de lo que necesita una ciudad? Es banalizar la democracia. Entonces, y los resultados se juegan más pensando en las próximas elecciones, en una ciudad que hay que cuidar que no se inunde, que no haya accidentes de tránsito, que tengamos todos cloacas. Estábamos representantes de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No estábamos eligiendo presidente, que es para todo el país, ni un gobernador. No estábamos tampoco eligiendo la autoridad máxima. No cambia el Poder Ejecutivo. Y miren ustedes, curiosamente, muchas personas piensan que el sector, digamos, a quienes muchos de los que estamos en Radio Caput, no es un misterio, sino una franqueza decir que queríamos que ganara Santoro. ¿Por qué?
No, pero Santoro ni sé, ni me acuerdo de qué partido es. Sé que es un progresista y sé que es una persona que hace años se ocupa de llevar adelante todo lo que tiene que ver con la ciudad, que ha trabajado por la ciudad. Entonces, y yo debo ser una de las pocas personas que, conociendo mucho lo que ha sido el Parlamento este año, estos años, ¿no?, estoy contenta de que el macrismo, que desde el año, si no me confundo, 2007, creo que ganó las elecciones primeras Macri, gobernó esta ciudad y ahora perdió, no lo votó nadie. Nos da tristeza que muchos de esos votos, con claridad, quedó por evidencia que se pasaron a la Libertad Avanza, o sea, a la extrema derecha. Pero para mí, que el grupo de Santoro, el grupo que consideramos que piensa en la justicia social, que piensa no en los negociados que se han visto con horror en todos estos últimos años, entonces ahora tenga 20 bancas, porque durante años no se lograba las minorías sacar ninguna, hasta una declaración para declarar la violencia en situación de extrema violencia, la ciudad autónoma de Buenos Aires, no se lograba. Era un muro porque tenían una mayoría absoluta. Mayoría que bajó un poco hace 2 años, pero hoy en día el grupo, que nunca recuerdo bien el nombre, que llevaba al frente de su candidatura a Leandro Santoro, es la primera minoría. Está bien, me van a decir, que si se une, y más, si se hubieran votado 2 grupos cercanos o que aparecen cercanos al grupo de Santoro, a Val Medina y el otro Kim de Moreno, hubiera sacado más votos que la Libertad Avanza. Entonces, para mí es un avance, porque ahora van a tener, creo que más de 20 o más bancas de diputados. Si yo le saco y analizo fríamente esta elección, también digo que nos está mostrando que muchos sectores a los cuales este gobierno está dañando se están dando cuenta. Y otros aparecen, curiosamente, siendo más papitas que el Papa. Entonces ya no votan a Macri, no votan a los Penatos y votan a la Libertad Avanza, o sea, a la ultraderecha mundial, digamos. Esa es mi reflexión, no sé si ustedes la comparten. Bueno, yo tengo algunos datos que publicaron por ejemplo, ayer en Infosiberia hubo una síntesis. Un poco más fuerte, por favor. Ayer en Infosiberia hubo una excelente síntesis de los resultados que se hizo ahí en Infosiberia. Para quienes no reciben Infosiberia, bueno, envíen un mensaje de WhatsApp al 11 28 67 90 78 y todas las mañanas van a recibir en su celular de manera gratuita este diario que sintetiza, bueno, vos en camino a tu trabajo ya podés enterarte de las noticias nacionales, internacionales, con una cobertura federal bastante importante que tiene Infosiberia, y bueno, ahí se sintetizaban los resultados, y también veía otros medios como en Instagram, por ejemplo, el portal Somos Corta, que, decía, la participación electoral en el 2025 bajó bastante, que es un dato que estuvieron señalando bastantes medios, que es bajó al 53% del 76% que hubo de participación en el 2023, bajó a un 53%, es bastante. Después también decía cómo se configuró el mapa político, ¿no? Como decías, Nelly, el PRO, cayó en votos y fue más bien la zona sur de la ciudad, ganó el Frente para la Victoria, ¿no? Y es ahora Buenos Aires, y Unión por la Patria, esta alianza de estos 3 espacios, y
en la zona norte, La Libertad Avanza obtuvo una mayoría de votos que, bueno, se concluyen en 11 o 10 bancas, ¿no? En la legislatura. Y también había un dato con relación a el crecimiento de La Libertad Avanza, ¿no? Cómo pasó del 2021, obtuvo un 16% de votos, en el 2023 un 12.3% de votos, porque ahí había crecido Juntos por el Cambio, y en esta elección La Libertad Avanza obtiene 30% de votos, es ahora Buenos Aires 27.3% y Buenos Aires primero, que es el PRO, 15.9%. Vos, Romy, ¿cómo lo viste desde Villa Gesell? ¿Cómo se vio esta elección? Y acá, o sea, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, sí. Buenísimo. Desde acá, nosotros la consideramos una elección de la capital federal. Claro. O sea, yo, de hecho, me fui de viaje a Mar del Plata, fui a ver una obra de teatro, hice otras cosas. O sea, encárguense ustedes. Yo ya estuve 40 años en la capital, no quiero saber nada. Pero sí, obviamente que se nacionalizó porque en las radios se hablaba muchísimo, en los medios de comunicación, de lo que era la elección en Capital Federal. Pero bueno, porque Milei la nacionalizó. Claro, fue burdo verlo en el acto, después en el búnker, hablando con Adorni. Y es que el hecho de que el candidato fuera Adorni generó que se nacionalizara, ¿no? Grave, yo creo acá, porque no importa quién es el candidato, y eso es serio, importa quién está atrás. Entonces estamos no persiguiendo ni logrando quién va a gerenciar más allá de su ideología. O sea, yo necesito las dos cosas, la ideología y alguien que gerencie, que conduzca una ciudad. Sí, sí. Adorni me parece lamentable todo, pero a mí lo que me preocupa mucho es, y cómo logramos, es esta falta de concurrencia para votar. Tiene que ver, en cierto modo, también que estamos tan acostumbrados y metidos dentro de un régimen presidencialista, que también era una elección de medio término y que no iba acompañada, como otras veces, diputados nacionales, supongamos, y también se vota al mismo tiempo los legisladores de la ciudad. Entonces, acá este desdoblamiento, ese es un elemento. Otro elemento, que muchos sectores estaban imposibilitados de ir a votar, porque, supongamos, hoy leía un comentario que es el mismo que me hizo una persona que ayer tenía que ir a trabajar a mi casa y no fue, porque tenía que ocuparse de ver cómo sacaba el agua de su vivienda. Y el domingo todavía peor. Entonces hay personas que no pudieron ir a votar, por un lado. Y por otro lado, que esto es uno de los triunfos de estos sectores antiderechos que desprestigian la política, porque hablan de la política como fuera un mal en sí mismo, y no se dan cuenta que el origen de la política tiene que ver con el ser ciudadano. Sí, sí, entonces, con la vida en común, ¿no? La vida... Participar. Lo que tenemos que ver es cómo imbuimos de ese sentido y cómo hacemos que se reflexione, porque acá lo que se quiere es obtener es el mismo discurso que tuvo Hitler, es el mismo discurso, es el totalitarismo, es la dictadura, sálvese quien puede, esta meritocracia que solo vas a llegar, es el discurso que siempre han hecho también las monarquías. O sea, no se dan cuenta los seres humanos que solitos no se puede, que somos seres sociales, que necesitamos vivir en comunidad, que si no hay una trama que nos cuide, que si yo tengo un accidente en la calle y no hay un hospital público o no hay asistencia pública desde niña, ¿quién me va a ayudar? El vecino.
le han estado enseñando que no hay que ser solidario. O sea, se está destruyendo una trama que fue el sostenimiento, con todos los defectos que se quieran, con todo. Era una sociedad donde se tendía, o era una vergüenza decir, o sea, no quieren hablar de justicia social. ¿Por qué? Porque suena a peronismo. Entonces las personas que no son peronistas no están por la justicia. ¿Qué quiere decir justicia social? Quiere decir educación, quiere decir salud, quiere decir mejor vida, vacaciones, recreación. Sí, los derechos sociales que se consagraron en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas. Y que están en la Constitución, no es un discurso de la feminista, están en la Constitución. Yo les pediría, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene de las mejores constituciones que yo he leído. Entonces nuestra obligación ciudadana es ver cómo inculcamos. Y hoy, por eso, vamos a tener una invitada que ya nos va a contar, porque queremos que nos expliquen, y no voy a hablar de la crueldad que significa, voy a hablar de los derechos que se pierden, que los pierde un ciudadano que hoy puede ser A y mañana puede ser un oyente, y mañana puede ser alguien que votó a Milei. Totalmente. Porque no se va a cumplir con esas. Y además, para desenmascarar cómo son falsos y las mentiras que se dicen. Y hablamos de estos 13 programas que no mueven el amperímetro de una economía de un país. Entonces, también queríamos, para distraernos un poco, no sé si Romy nos va a comentar algo hoy, ahora o después. No, Romy, para hacer una antesala de nuestra entrevista del día de hoy, Romina, bueno, primero nos va a llenar un poco de cultura. Vamos a intentarlo. O sea. Bueno, estuve viendo una serie el sábado que se llama Los secretos que ocultamos, está en la plataforma de la N. Es una miniserie de 6 episodios, ¿no? Que no tiene grandes campañas de marketing ni estrellas de Hollywood, ¿sí? Pero logró posicionarse entre los contenidos más vistos del mes. Desde su llegada, la serie cautivó a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico. La serie parte de una desaparición, pero lo que realmente expone es un entramado de poder, racismo, desigualdad y vínculos familiares que tambalean. La trama de Los secretos que ocultamos se centra en Ruby, una joven filipina que trabaja como au pair, ¿sí? Y eso sería como niñera, ¿no? Niñera, que cuida niñas. Lo empecé lo googleamos, dijimos, ¿qué es esto? Porque era todo el tiempo, lo nombraban, ¿viste? Bueno, au pair es una palabra francesa usada para denominar a las personas acogida temporalmente por una familia a cambio de un trabajo, como quedan los niños, como decía André. Suele convivir con la familia receptora como un miembro más y recibe una pequeña remuneración, así como comida y alojamiento en la mayoría de los casos. Bueno, esto está ambientado en una de las zonas más acomodadas de Dinamarca, al norte de Copenhague. La cuestión es que la desaparición de Ruby, ¿sí?, lejos de ser trata como una urgencia por las autoridades, pasa casi inadvertida para la policía. Sin embargo, hay quienes no están dispuestos a mirar para otro lado. Cecil, que es su vecina, que es la protagonista en parte de esto, empieza a sospechar que algo grave ha ocurrido, y su propia au pair, Ángel, comienza a recabar testimonios entre otras jóvenes extranjeras que también trabajan en la zona. Lo que descubren es tan alarmante como revelador. Lo que parecía una simple desaparición encubre secretos más oscuros y complejos de lo que nos puede permitir la imaginación, ¿sí? Una investigación que se incorpora al caso marca
un antes y un después. Y por supuesto necesita la colaboración de las dos protagonistas para enfrentarse a un sistema, esto es muy interesante, que decide a quién se protege y a quién se deja absolutamente de lado. Es en ese proceso que las tres mujeres se ven obligadas a enfrentarse no solo a la indiferencia institucional, sino también a sus propios prejuicios y límites. Es súper interesante de ver. Yo se las recomiendo, la pueden encontrar en Netflix, son solo 6 capítulos. Netflix está. Hoy mismo Sí. la voy a tratar de ver. La verdad que la empezamos a ver porque dijimos, bueno, es una serie de suspenso, de crímenes. No, es todos mujeres a la cabeza, o sea, y con un mensaje de muchas situaciones de la moral, ¿no? Las diferentes morales, ahí podemos ver también, ¿no? Las diferentes morales y Pero cómo... también de ese entramado de poder que decías, ¿no? De cómo se profundizan las desigualdades de una mujer que es migrante, que está justo en una situación viviendo en una casa de una familia de altos recursos en Dinamarca, digo, con todo lo que implica, ¿no? En un mercado global de trabajo, diríamos, de oferta de servicios, en el cual una mujer migra a un país de primer mundo para ofrecer sus servicios de cuidadora. Sí. Pero el problema es el siguiente, que nos han ilusionado mucho con los países nórdicos. Sí. Claro. Que nos han puesto de modelo y no son tan modelo como pensábamos. No, O sea, con esta todavía- serie podemos demistificar totalmente el tema de que son de excelencia. Bueno, muchísimas gracias. También hablemos, aunque sea 2 minutos, del Eternauta. ¿Ya la vieron? No Sí, he po- el Eternauta la vi. No he La podido vimos. verla. Que todo el mundo me habla bien del Eternauta, pero no he podido verla. Cuenten. A mí me parece, yo no la leí ya era adulta cuando estaba, mis hijos lo leyeron, pero a mí me parece que lo interesante es la repercusión, o sea, pensando en nuestra sociedad, que ha tenido un éxito y además, mundialmente, y además, lo más importante, que 60% aumentaron las denuncias de personas por el tema de su identidad. En las abuelas han recibido un 60% más de llamadas, o sea que es como un sacudón sobre la democracia, ¿no? Y solamente eso, nadie se salva solo, me parece que hoy en día tiene mucha importancia. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, querida Andrea. Y A lo vamos mejor a escuchar una necesitamos- canción en lo que entra nuestra entrevistada del día de hoy. Si les parece bien, vamos a deleitarnos un Encantada. poco los oídos. Bueno, ahí Martín Loza, nuestro operador estrella, nos va a compartir un poco de música. Y volvemos para nuestra entrevista. Todopoderoso, creador de cielo y tierra, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo. Único Hijo, nuestro Señor, fue concebido por de gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los enfermos, descendió a los enfermos, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos.
a los cielos, sube a los cielos, sube a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios. Creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, resurrección de la carne y la vida perdurable. Bueno, ya estamos de vuelta y acá estábamos escuchando una canción que, por lo que me dice acá Martín Loza, está en el Eternauta. Y ya está con nosotras, Nani Smith conectada. Nani es trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos y además es delegada de ATE Capital, del Sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado. Buenas tardes, Nani, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, queríamos conversar contigo a partir de, esta medida que anunció el titular del área en la que vos estás con relación a, el desmantelamiento de una serie de programas que, se habían creado con el objetivo de revertir ciertas desigualdades estructurales que hay por razones de género. Sí, nosotros nos enteramos durante la veda electoral con esta noticia que sacaron a través de las redes sociales del Ministerio de Justicia, que querían demostrar, como decían ellos, el recorte en programas ideológicos. La verdad que esos programas en realidad nunca tuvieron nunca fueron trabajados dentro del Ministerio de Justicia, ya que habían sido desmantelados de la forma que despidieron a la mayoría de las trabajadoras, y nunca tampoco hubo como una intención de que esos programas que pasaron al Ministerio de Justicia fueran o salieran al territorio, o que las compañeras pudiéramos trabajar en esas políticas públicas. Claramente lo ideológico lo tienen ellos en contra de esta política pública que nosotros veníamos con el Ministerio de Mujeres. Sería bueno, perdóname Nadine, para la audiencia, explicar qué quiere decir, porque se dice programa. Entonces, el programa es una serie de acciones y de beneficios que se le da a una persona o a un grupo de personas en función de satisfacer un derecho humano violado. Derechos humanos que son todo, es la comida, es la higiene, es la posibilidad de trabajar, ¿no? Porque también lo absurdo de esto, perdonen que la digresión, es que estos programas ya no existían. Entonces, acá hay una doble crueldad. Es envanecerse frente a los más poderosos de lo malo que soy. Porque podríamos decir, yo estaba leyendo, por ejemplo, un programa para adolescentes que satisfacía a 1.400 chicos. 1.400. ¿Cuáles son las sumas que se mueven? Son mínimas, son sumas de subsistencia, o a las mujeres para poder salir de una situación de violencia y poder pagar el alquiler, o para construir una casa. No son. Y además que los montos, según tengo entendido, son absurdamente, no tienen, por ejemplo, nada que ver con lo que se paga de intereses de un mes. Son como Lilliput y qué sé yo, y Gulliver, o un punto
terráqueo. Entonces, eso quiero que trascienda, ¿no? Porque hablamos de cuántos programas que se cortaron. Ellos sacaron la publicación que eran 13 programas, desde el menstruar, el producir, el programa travesti trans. Son programas que la mayoría tenían territorio y, como decías vos, cambian la vida de las personas a la cual tenían acceso a esos programas. Eran pocas personas, es discutible todo, ¿no? Claramente, para nosotros con que una persona tenga acceso es Te iba a decir, suficiente. Nadia, oíme, entonces dejemos, uno se muere, bueno, es uno solo que se muere, no importa. ¿Dónde Claro, estamos? Volvimos a claro. la ley de la selva más primitiva, ¿no? Totalmente. Sí, sí, estas personas nos vuelven a este tipo de gobiernos, bueno, gobiernos de ultraderecha, nos llevan a ese lugar, ese costado más cruel, con la cual nosotros todavía estamos, creo, despertando y queriendo ver de en dónde nos encontramos. Pero estos programas eran claramente transformadores, por eso nosotras como trabajadoras estatales lamentamos mucho este tipo de recorte y de vaciamiento. En algunos casos fueron recortes, en otros fueron vaciamiento. El programa Producir, que era programa para organizaciones sociales, para compañeras que tenían emprendimientos en los barrios populares, que podían abrir y podían tener un subsidio mínimo, porque aparte de eso, todo lo que era el Ministerio de Mujeres siempre hablaban de que tenían presupuestos súper mega amplios y no tenían un presupuesto mínimo para todo lo que era violencias. Entonces, también el programa que asistía a las víctimas de femicidio, a las familiares de víctimas de femicidios, digo, esas familias, esa contención, para nosotras eso es vital, porque los femicidios siguen ocurriendo claramente. Entonces, ¿esas familias a dónde van? ¿Esas personas quién las contiene? ¿Quién las acompaña? Bueno, ese programa ya no existe. Para nosotras es fundamental esto y es muy difícil poder reconstruir, porque nosotros estamos hablando de vidas, esto no se va a poder reconstruir porque quedan vidas en el camino mientras estas personas toman la decisión de eliminar cosas. No, porque el tema acá también es que ahora llaman ideología a la solidaridad. Además, ¿qué es eso? Ideológico. Todos tenemos ideas, por eso hemos vivido con una constitución donde surge claramente que por sus inclinaciones, por sus ideas, nadie se puede condenado. Hay un límite en la Constitución, que es el no dañar a otro. Esta gente daña todos los días. ¿Y qué están tomando alguna medida estas personas? Porque desde el punto de vista como abogada, pienso que están los tratados de derechos humanos. No habría que accionar, habría que... Han hablado ustedes en ATE, deben tener abogados. Sí, nosotros estamos trabajando en un informe que nosotros ya habíamos presentado con las dos CTA, con compañeras de las dos CTA y de ONU, un informe donde todo lo que se está vulnerando y todo lo que se está incumpliendo, porque nosotros tenemos cosas que cumplir, estas personas por supuesto no les importa lo que es géneros, y nosotras ahora pertenecemos adentro de la Secretaría de Derechos Humanos, formamos parte de la Secretaría de Derechos Humanos porque somos parte de los derechos humanos. Entonces estamos armando un informe donde podemos poner todo lo que está sucediendo. Lo que pasa es que es tanto lo que están haciendo y es tan cruel y tan de golpe que está haciendo cada día más difícil. Ese informe es eterno. Bueno, pero vos sabés que son las técnicas de Goebbels. El nazismo, una de sus normas era todos los días sacar algo nuevo para que no tengas tiempo de reflexionar ya seriamente, que cuando querés contestar A, ya te pusieron B, y eso te va mirando y desesperanzando, ¿no? Sí. Pero bueno, Sí, creo que es importante destacar esto que decías y que decía Nelly también, ¿no? Que son programas que van en línea o en cumplimiento a los compromisos internacionales que tiene el Estado argentino, ¿no? Por ser parte, por integrar espacios, organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas y la ratificación de ciertos tratados como es la Convención de la CEDAW a nivel internacional, la Convención de Belén do Pará a nivel regional, que establecen cuáles son los derechos, ¿no?, de las mujeres a partir de, repetimos, una desigualdad estructural que existe, ¿no?
Y para eso, para garantizar esos derechos, como decía Nelly, vos tenés que llevar adelante política pública. Y esa política pública básicamente se cristalizó durante los años anteriores en estos programas focalizados específicamente en mujeres para que puedan llevar adelante un pequeño emprendimiento, como decías, ¿no? Que, bueno, que puedan tener la posibilidad de cuidar quizá a sus hijas, a sus hijos en su barrio y al mismo tiempo tener un pequeño emprendimiento que les permita tener un ingreso, ¿no? Un programa para mujeres que están en una situación de extrema violencia, que necesitan salir de esa situación de vida o muerte, ¿no? Un programa para las mujeres que están en un momento, vital hablábamos el otro día, que es la etapa de la menstruación, ¿no? Y que nos implica a las mujeres un gasto enorme en nuestro presupuesto. Porque hablábamos el otro día con Mariana Carvajal sobre otra etapa de la vida, ¿no? Pero, ¿y por qué el Estado tiene que intervenir en esta política pública de garantizarnos a las mujeres? Claro, que creo justamente porque lo que han hecho es una especie de estas como fake news, una cosa falsa. Sí. Decir que esto se captaba a la gente, cuando lo que estamos haciendo estos programas, y eso es lo criminal, se cumplía con las obligaciones que el Estado argentino asumió en los tratados de derechos humanos. Y tenía que ver con eso, es lo mismo que privar o que se guarde la comida en los depósitos, y Claro. que yo ni la considero ministro de nada, ni responde a las órdenes judiciales. Entonces, acá lo que tenemos es que desenmascarar y trabajar y apoyar a todas las compañeras que ven violados sus derechos, la sociedad civil también, y la sociedad, digamos, de los trabajadores, ponerse al hombro y solidariamente acompañarlas, porque esta falta del Estado es muy grave. Es gravísimo. Nosotras teníamos un alcance federal con el ministerio que, obviamente, el ministerio recién tenía 4 años. Nosotros veníamos con una historia del Consejo de las Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, pero el tema de la federalización, o sea, nosotras estamos acá en Capital Federal, pero el tema de ser federal es muy importante porque la verdad que no en todas las provincias sucede que tengan acceso, y ahora mucho menos. Al perder el territorio, perdemos contacto con las compañías, con la mayoría de esas personas que están siendo vulneradas. Pero lo peor de todo es que ahora el gobierno nacional lavarse las manos, supónete, no deroga la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero ¿qué hace? Desfinancia a las provincias. Claro, te vacía el programa. Deja librado a las provincias voluntad, y estas son políticas nacionales, son políticas de Estado. Por eso hay 3 poderes que tienen que complementarse: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. El ejecutivo es el que tiene la obligación de cumplir con esas las políticas a las cuales se obligó, y no lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Algunas provincias, según los reclamos de los particulares, según sus posibilidades, aparte estuve en Tucumán y ahí viví la evidencia de cómo ayuda a una provincia más que a otra. O sea, hay una discriminación estatal. La discriminación no existe solo, es con las personas también que pueblan su provincia. Entonces, el que está de acuerdo, estamos viviendo esto ya no es una democracia. Muchos me discuten cuando hablo de fascismo. Para mí, los efectos, el trato, tienen una similitud que me estremece el corazón. Todavía no animó algunas cosas porque le queda mal, porque inclusive algunos estados poderosos, bueno, tienen políticas parecidas, pero no son tan impunemente así proclamados. Ese maltrato, los insultos, como un tipo que dice ratas a sus diputados gana elecciones. Que no, María Elena Walsh
con su famosa tema El del mundo mundo al revés, al debe revés. estar en algún lado de la estratosfera preguntándose qué nos pasa, ¿no? Ahora, Sí. eso ver y permear, ¿cómo lo sienten los jóvenes? ¿Por qué lo votan? ¿Qué opinas vos que sos una joven? Sí, yo ahí creo que hay una crisis muy grande de representación. Creo que también es un momento muy difícil por- para los feminismos, para los transfeminismos, el tema de poder levantar la voz, como que nos cuesta un montón encontrarnos también. Yo siento que con el cierre del Ministerio de Mujeres, nada, es un retroceso enorme, no solo en las políticas públicas, sino en todo lo que nosotros habíamos logrado hacer. Yo siempre fui trabajadora estatal, pero digo, también soy feminista. Y me parece que para nosotras fue antes incluso de que ganara Milei, en plena que fuimos campaña de elecciones, que fue lo primero que recortó, que cerró. Nosotras ya veíamos ese retroceso en nuestros compañeros, compañeras, en los sectores digo, que el feminismo o hablar de feminismo ya era piantavotos. Entonces, para mí, yo lo veo desde mi lugar y también como delegada, es muy difícil incluso a veces hablar de eso nuevamente y que no te miren mal. Entonces, yo creo que hay que plantearlo de forma muy No, concreta, hay que ir y volver a pelearse y plantar de nuevo todas las banderas, bueno, pero cuesta un montón cuando empezamos a hablar de eso porque porque veo, claramente, hubo claramente, un discurso de algún sector feminista, ¿m? Que creo que yo, sin quererlo, demonizo un poco lo masculino. Y en realidad, el verdadero feminismo, o lo que yo considero, es un feminismo inclusive. De claro, entrada, estamos que queremos igualdad para todos y todas. No nos sirve, ya está demostrado que un sector de la humanidad se apodere y se considere como lo único sector humano, que es lo que ha pasado, humano o totalmente. humanidad. Y Ujú, como bien lo dijo Simón de Beauvoir, las mujeres somos el segundo sexo, eso del sí, segundo tiene su importancia, no es lo mismo ujú, ser primero. Entonces, nosotros tenemos que primero valorizarnos también, desde el punto de vista de que aquello que nos decían y eran como estereotipos negativos, no son negativos. La ternura, la fragilidad, los gustos, que lo que queremos es una cosa para todos y todas, que cuando se habla de igualdad, es la igualdad de derechos, aparte no la igualdad, porque no somos iguales, hombres y no, mujeres, somos no, realmente anatómicamente distintos y todo eso. Lo que queremos iguales derechos. Y por eso necesitamos las acciones positivas, que no es tener más poder, sino llegar totalmente. a igualarnos. Y que Sí, todo sí. esto no es un invento ni una ideología feminista, que la perspectiva de género está en la Constitución. Hay que leer la Convención contra todo tipo de discriminación y de ahí surgen todos estos derechos. Pero entonces yo creo que tenemos que cada vez ser más solidarios, no pelear, explicar con ejemplo. Usted afirmaría o sería un gobierno, usted ordenaría que no se den más, si hay posibilidades económicas, no dar remedios para el cáncer o sacarle un subsidio a un niño, a un adolescente que no tuvo contención familiar y termina de estar institucionalizado y necesita cómo salir al mundo del trabajo, un subsidio, que no influyen para nada, que son gotas dentro del presupuesto de la nación. ¿Mm? Y no cobrar impuestos. ¿Cómo puede ser? Estamos aparte beneficiando esta historia de la libertad. Así, primero que no hay libertad sin igualdad. La libertad no fue una bandera para que entren fondos que vienen del narcotráfico o para la mafia. La libertad está en nuestra constitución, en nuestro himno, como libertad de no ser perseguido por tus ideas,
que no te obliguen a casarte con quien no querés, que no te peguen. Esa es la libertad, estudiar lo que querés, no es cómo estafar y cómo ganar más plata. ¿Mm? Sí, Entonces, sí, sí, esta es un poco la misión nuestra, ¿no? De sí, simplificar el discurso y que se entienda. sí, sí, sí. Yo temo también mucho el tema de naturalizar la crueldad, porque cada día que avanza más este gobierno y que como que no estamos en todo lo que podemos, pero también como que vamos naturalizando que los miércoles se reprima a los jubilados y jubiladas, que en la marcha que nosotros tengamos que ir y tener toda la policía siempre en la calle. Aparte que naturalizar esas cosas, eh, como caminar por la vereda, ¿no? Como todas esas cosas que vamos haciendo, es un retroceso. Pero bueno, son nuevas formas también de cuidados también nuestros, Hay que pero no, cuidarse. hay que cuidarse, pero no tenemos que naturalizar. Es muy difícil, No, 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 como para es una nada. nueva etapa, es una nueva etapa Y otra de mucho. cosa, Nadine, me gustaría saber si ustedes los jóvenes están trabajando en las redes, si usan los nuevos medios, estos no son tan nuevos, son bastante viejos ya, pero que están ocupando un lugar muy impactante y muy impresionante, ¿no? Sí, hay todo un público ahí, yo soy comunicadora, hay todo un público ahí de juventud que es muy específico, tiene como muchos símbolos, significados, que creo que nosotros en ese sentido nos dormimos un poco porque nunca le dimos tanta bola a las redes, pero sí, hay todo un significado ahí atrás que es un mundo aparte, y es difícil seguir la sintonía de ellos, ¿no? Claramente. Pero bueno, estamos ahí siempre sacando y desmintiendo sobre todo, porque eso es un trabajo de explicar con tranquilidad de lo que ellos usaron esta semana en la veda electoral, hicieron como esa campaña ideológica, diciendo que cerraban 13 programas del ex ministerio. Nosotros salimos a desmentir eso y dijimos, bueno, no están así, lo están usando, y saben lo que hacen, por supuesto. Pero bueno, es el público nuestro es un público distinto, súper eh, Claro. preparado y sabe. Entonces, bueno, también si uno entra al posteo del Ministerio de Justicia, la mayoría de los comentarios son en contra de lo que postearon. Entonces también estamos entramos de a poco en esa sintonía de contar en realidad quién entra al posteo, qué es lo que pasa realmente. Y sobre todo, cuáles son los efectos reales que tienen esos programas, ¿no? Porque, Sí. digo, ya, o sea, reducirlo a ideologizarlos a los programas que son programas de política pública creados por personas formadas, que fueron pensados además territorialmente, como decías, bueno, nada, son el resultado del trabajo de expertas en el tema. Lo que, bueno, quizá también tenemos que pensar ahí para seguir, y un poco a partir de esto que decías, Nani, no sé, lo pienso yo también como parte de, como feminista, ¿no? Digo, ¿cómo logramos que también nuestros propios compañeros se apropien de esas políticas públicas, ¿no? Nuestros compañeros trabajadores estatales, ¿no? Pero yo pienso que para captar, digamos, para que personas, ponerle ejemplos muy brutos, ¿usted está de acuerdo que el más rico pague menos impuestos? Claro. O sea, Claro. no sé cómo explicarle, porque me pareció muy buena una propaganda que trajo una peruana que trabajaba en la campaña por el aborto, que mostró un documental que no decía usted está a favor del aborto, decía usted está de acuerdo con que pongan presa a, A a una una mujer niña por violada. aborto. Es lo mismo acá. Si dicen van a sacar el femicidio, ¿usted está de acuerdo? Que usted sabe que matan muchas más mujeres que hombres Claro. en este tipo de relación, porque después te Sí, sí, dicen, sí. no, pero mueren más Por hombres, razones del vínculo, sí. pero Claro. no es el mismo. O sea, tenemos que volver a salir de la grandilocuencia de los derechos humanos. Sí. No es sencillo. Bueno, No, Nadine, ha sido un placer, un estamos a tu placer el mío. disposición, así que a seguir peleándola. Muchísimas gracias. Estás trabajando en la Secretaría
Sí, sí, quedamos acá varias compañeras del ex ministerio, junto a compañeras también del INADI, y bueno, y estamos acá. No hay director, estamos sin nombramientos arriba, bueno, está complicado, pero seguimos resistiendo y combatiendo todo lo que podamos. Bueno, avanti, con fuerza Gracias. y valor y a no bajar los brazos, que es lo que, como volvemos a decir como el Eternauta, nadie se salva solo. Así, y más Totalmente. a las mujeres. Totalmente. ¿Cómo estamos? Gracias. Bueno, ¿Cómo está Gesell? te mandamos un beso, Nani Smith, delegada de ATE Capital y trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos. Gracias por el tiempo, por estar acá. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, queridas oyentes, no sé, ¿tenemos tiempo otra musiquita? No, ya se nos acabó el tiempo, Nelly. Nos tenemos que despedir. Nos vemos el próximo ¿Qué martes. nos falta? Ay, por favor, Romy, de nuevo, ¿cómo se llama la serie? Los secretos que ocultamos. Pero con respecto a lo laboral, hoy sacaron un comunicado acá en Villa Gesell porque se repudian las acciones tomadas por el ANSES local de despedir a 5 trabajadoras, ¿sí? Geselinas, que algunas de ellas tenían más de 25 años trabajando en la agencia, recibieron un despido sin causa alguna. Esto es de la Unidad de Atención Integral del ANSES. En Villa Gesell. Sí, en Villa Gesell, que la está manejando Hernán Luna, que es de La Libertad Avanza. Bueno, hay que seguir, visibilizando estos hechos. Y Estas injusticias. Y mientras se están llenando de plata, gastando a toche y moche, viajando. Bueno, compañeras oyentes, seguiremos en la lucha. Estamos tan acostumbradas que no vamos a cejar, porque somos las que tenemos razón, somos las que cumplimos la Constitución. A mí desde muy chiquita me enseñaron que es la ley máxima, o sea, los ilegales son los que están hoy en el gobierno. Buenas tardes y hasta el martes próximo. Hasta el martes próximo. Hasta el martes. Rápido, ¿eh? Chao. Chao. Me voy a ver la serie. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre